Hola, buenas noches. Decidme, por favor, como siempre, ¿se me escucha, se me ve correctamente? Vale. Bien, perfecto. Bueno, pues nada, vamos al lío. Hoy es un webinario cortito, es cortito, pero sobre todo he querido hacer un poquito hincapié con el webinario sobre el herpes zóster, que es un virus, porque también vamos a hablar de la protección vírica, cómo nos podemos proteger un poco de soslayo frente a los ataques de los virus, porque realmente frente a un ataque de un virus no hay tratamiento para un virus, es simplemente padecer la enfermedad y pasarlo mejor que mal, mientras el virus es vencido por las defensas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, porque así como para las bacterias hay un antibiótico que son hay un tratamiento que son los antibióticos, para los virus no hay un antibiótico. Es nuestro cuerpo quien tiene que defendernos y tiene que vencer a ese virus, porque como nos vence el virus, estamos en el hoyo. Se acabó, ¿no? Entonces, el tratamiento más efectivo para vencer un virus es tener las defensas fuertes antes de que tengamos contacto con el virus. Ya está. Ya está. Y parad de contar. Ya está. Eso justifica el que, por ejemplo, cuando tenemos una epidemia de virus, de gripe, o que, por ejemplo, nuestros niños están en la escuela y hay una epidemia de gripe, ¿por qué 20 se ponen enfermos y estando en el mismo ambiente 10 no se ponen enfermos? Esos 10 que no se ponen enfermos, que están sometidos al mismo ambiente en el cual se ha desarrollado el virus de la gripe, esos 10 que no se han puesto enfermos, no se han puesto enfermos porque tienen suerte, sino que no se han puesto enfermos porque su sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para vencer al virus antes de que genere sintomatología en nuestro cuerpo. Y cuando hay una agresión vírica, el que tú tengas más o menos síntomas va a depender de cómo tengas tu sistema inmunitario. Cuanto más fuerte sea tu sistema inmunitario, menos síntomas vas a tener frente a esa agresión vírica. Y cuanto peor tengas el sistema inmunitario, una persona mayor, una persona con asma, una persona con problemas de corazón, esa persona tiene el sistema inmunitario débil y esa persona pues va a tener poca fuerza para luchar frente a ese virus. Y es posible que ese virus se lo lleve por delante. Entonces, el tema de hoy no es hablar sobre las defensas frente a los virus, pero sí que como vamos a tocar un tema que es un virus, el herpes zóster, que es el mismo virus que el de la varicela, esto nos puede servir un poquito de soslayo también para el resto de los virus que puede haber en el ambiente hoy en día, más o menos, ¿no? Ya me entendéis, que no quiero ser amarillo. En fin, pues vamos allá. El herpes zóster se llama así. El origen de la palabra herpes zóster, cuando se refiere a herpes zóster, es el virus de la varicela. Entonces, cuando me refiero a herpes zóster, es esta enfermedad que sale en el costado de las personas. Es lo que se llama el fuego de San Antonio o la culebrina o la culebrilla. Hay personas que le llaman de una forma y personas que le llaman de otra forma, dependiendo de las zonas geográficas. ¿Y por qué se llama herpes zóster? Pues fijaros, viene del griego. El griego, en griego, herpes significa reptar y zóster significa cinturón. Es decir, es una enfermedad que va reptando con forma de cinturón en el costado de las personas, ¿no? Eso es el herpes zóster. Es una diseminación de lesiones de aspecto reptante. Antes, en el pasado, cuando uno se sabía de las causas de las enfermedades, pues como las lesiones son muy parecidas a la viruela, al ergotismo, a la erisipela, pues no se sabía diferenciar. Simplemente pues se veían que eran enfermedades eruptivas en la piel, pero no se sabía por qué, ni por qué sí, ni por qué no. Eran enfermedades exantemáticas, ¿no? Que se dice, que salen en la piel. Luego ya a principios del siglo XX, un investigador, o sea, un científico, un médico, empezó a observar una cosa muy curiosa, que había personas jóvenes, que convivían con pacientes que habían tenido o tenían una fase de herpes zóster. Entonces, ahí va. Esos niños que convivían con una persona que tiene herpes zóster acababan padeciendo una varicela.
con lo cual se empezó a asociar de que posiblemente sea el mismo virus causante, el del herpes zóster, que el virus de la varicela. Eso fue como se llegó a esas conclusiones. Y luego ya, pues en 1953, un premio Nobel, que se llevó precisamente el premio Nobel de Medicina, fue por la investigación de los cultivos celulares, que descubrió el virus herpes en los cultivos celulares de las vesículas y de las ampollitas que dan el herpes zóster, ¿no? Entonces, ya hemos avanzado una cosita, de que es el mismo virus, el virus de la varicela, que el virus del herpes zóster, y que la primera infección que tiene, el primer contacto que tiene nuestro organismo con ese virus es una varicela. Y es cuando somos críos, es la primoinfección, ¿no? Y luego cuando de mayor se reactiva, se reproduce otra vez ese virus, pues ya genera un herpes zóster, es una infección posterior. Vale, ya hemos dado un paso. Ahora vamos a detallar esto porque es importante que sepáis cómo va esto para que entendamos cómo podemos tratarlo, ¿no? El herpes zóster, a diferencia de la varicela, no es un herpes, no es un virus estacional. O sea, no depende de que salga en primavera, que salga en invierno. En cambio, la varicela sí. La varicela es estacional. El herpes zóster lo va a padecer un 20% de la población. Y con mayor incidencia en las personas blancas, perdón, en los caucásicos, en los arios, ¿no? Puede producirse realmente en todas las edades, pero es más común en los mayores de 50 años, de 50 en adelante. Y un 4% de las personas que hayan tenido un episodio de herpes zóster va a acabar teniendo un segundo episodio de herpes zóster. Insisto, dependiendo de unos factores que ahora vamos a ver qué factores son, ¿no? Pues bien, números tenemos los siguientes. Casi hay 5 casos por cada 1.000 habitantes de herpes zóster en una población. En una población cualquiera, por ejemplo, en una población de Motril que tiene 50.000 habitantes, habrá 250 casos activos de herpes zóster ahora mismo en Motril. Es decir, 5 casos por cada 1.000 habitantes. El 75% de esos herpes zóster en una población son personas mayores de 50 años. Y desglosando, hay de 1 a 3 casos por cada 1.000 habitantes en menores de 50 años. De 5 a 7 casos por cada 1.000 habitantes entre 50 y 80 años. Y luego tenemos 11 casos por cada 1.000 habitantes en mayores de 80 años. Ahí veis esta gráfica cómo la incidencia del herpes zóster va aumentando conforme aumenta la edad de los pacientes. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Por las defensas. Porque con los años tenemos menos capacidad defensiva en nuestro organismo. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, es muy raro que un herpes zóster ocurra en un niño menor de 2 años. Pero cuando ocurre es porque su madre en el embarazo ha tenido una varicela. Fijaros que es raro, pero hay casos de que la mamá embarazada tiene una varicela. Entonces, esa mamá embarazada, la primera infección, que es la varicela, la ha transmitido al niño. Entonces, cuando ese virus se reactiva en el niño, va a dar un herpes zóster. Pero estos son casos muy raros, rarísimos. Y de todo ese porcentaje que hemos dicho de personas que tienen herpes zóster, es decir, 5 de cada 1.000 habitantes en una población normal, el 26% de ellos pueden generar complicaciones. Y el 20% de los pacientes que sufran un herpes zóster va a acabar sufriendo la peor de las circunstancias. El peor de las situaciones cuando sufres un herpes zóster es la neuralgia posherpética. ¿Qué significa esto? Que todo el recorrido del nervio en el cual se presenta el herpes, toda la zona de la piel que está afectada por el herpes, te va a quedar un dolor vivo, agudo, que tarda mucho tiempo en desaparecer. Ahora vamos a explicar esto más en detalle. Mirad, la siguiente foto, sé que habéis visto estos días en prensa y en los medios de comunicación la foto del coronavirus y es parecida a esta. Realmente esto es la foto, esto es una foto, esto es un dibujo. Esto es un dibujo del virus varicela zóster. Es decir, del virus herpes zóster, que insisto, es el mismo que el virus de la varicela. De hecho, se denomina el virus de la varicela zóster, técnicamente, científicamente, ¿no? Entonces, esto es un dibujo de una foto de microscopía electrónica
que, por cierto, insisto, en los medios de comunicación están poniendo la foto del coronavirus como si fuese esta. Esta es un virus de varicela, que lo sepáis, ¿no? Entonces, es un tipo de virus herpes. Realmente, el virus de la varicela es un herpes. Hay 6, 7 tipos de virus herpes en humano, pues este es el número 3 concretamente de los 7 virus herpes que se conocen que afectan al ser humano. Y el único reservorio es el ser humano, es decir, el único sitio donde puede vivir el herpes zóster o el virus de la varicela es en el ser humano. No puede vivir en bichos, no puede vivir ni en murciélagos, ni en cerdos, ni en otro tipo de animales, solo en el ser humano. Por eso digo, es el único reservorio. Y la forma de transmitirlo se transmite por contacto directo con el virus. No hay otra forma de transmitir. Es contacto, ni por la tos, ni por las gotitas cuando tú hablas, ni mucho menos. Es tocando directamente las lesiones que están infectadas por el virus de la varicela o el virus herpes zóster. Entonces, un poquito compendiando, tenemos que el virus de la varicela zóster ocasiona la varicela infantil en los niños. Entonces, es un proceso, la varicela infantil, que da unas erupciones generalizadas en toda la piel del bebé, del lactante o del niño. Dan unas ampollitas que tienen un líquido dentro, que ese líquido tiene el virus, que eso es lo que contagia el virus. Tienen fiebre, tienen como una situación como si fuera un catarro, febril, están decaídos, están inapetentes, y se encuentran mal, ¿no? Entonces, una varicela pues puede durar entre 7 o 14 días más o menos. Entonces, no hay un tratamiento efectivo realmente para la varicela, porque no elimina el virus. Entonces, una vez que el niño pasa la varicela, nosotros no eliminamos el virus, no lo elimina, sino que ese virus penetra dentro de nuestro cuerpo y se acantona, se esconde. ¿Dónde se esconde? Está latente en los ganglios nerviosos. ¿Qué es un ganglio nervioso? Mirad, esto a ver si os podéis situar con esta foto que os he puesto. Esto es la columna, la médula. Este cacho que hay aquí gordo es la médula. Es una médula, es lo que va dentro de la columna cervical. Y de los diferentes espacios intervertebrales salen los nervios que van a dar sensibilidad y capacidad motora a las diferentes partes del cuerpo. Pues bien, inmediatamente después de salir el nervio de la médula hay un ensanchamiento, un engrosamiento que se llama el ganglio nervioso. No un ganglio linfático, un ganglio nervioso. Pues aquí, en esta zona que estoy señalando ahora yo con el puntero, es donde se acantona de forma latente el virus de la varicela zóster. Y ahí está. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se reactiva. El virus de la infancia, también un niño puede pasar la varicela asintomáticamente, es decir, sin dar síntomas, de forma subclínica, que se dice técnicamente. Puede tener contacto con el virus e, insisto en lo que he dicho al principio, el que tú desarrolles más o menos síntomas va a depender de que tu sistema inmunitario esté más o menos fuerte para defenderte de esa agresión vírica. Entonces, hay niños que están tan sumamente fuertes que simplemente no desarrollan vesículas en el virus de la varicela. Y parece que no lo ha pasado. Igual aparecen 2 o 3 vesiculitas. Eso es lo que se llama cursar la varicela sin síntomas, subclínicas. Pero ahí está el virus. El virus queda inactivo, metido en los ganglios nerviosos de los nervios sensitivos. Entonces, está ahí latente, está en stand-by. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio con el sistema inmune. Nuestro sistema inmunitario lo mantiene inactivo. Y si, por las circunstancias que fuesen, tenemos una inmunosupresión temporal, es decir, si temporalmente bajan las defensas, ¿qué pasa? Que el virus se activa. Y entonces empezamos a tener la segunda infección del virus, que es la varicela. Es el virus del herpes, es el herpes zóster, la infección del herpes zóster. ¿Qué es lo que puede hacer que ese virus se active? Es decir, ¿qué es lo que puede producir un bajón de defensas? Pues lo que estamos comentando por la incidencia en la población, personas de edad. Las personas de edad pues tienen las defensas más debilitadas. De hecho, una gripe a una persona joven no se la lleva por delante y una persona de 80 años se la puede llevar por delante. Un estrés emocional intenso, o bien por un tema personal, o por un tema laboral, o por un accidente que hayas tenido de coche, ese estrés emocional intenso te baja directamente las defensas. Y puede ser que después de un accidente de coche en el que hayas visto comprometida tu vida,
te puede desarrollar un herpes zóster perfectamente, porque te ha bajado las defensas. En enfermedades graves, enfermedades importantes y sobre todo enfermedades que puedan ser autoinmunes, que está el sistema inmunitario comprometido. Un lupus eritematoso, una psoriasis, un vitíligo o una hepatitis o una gastroenteritis bien gorda, o por traumatismos que tengas directamente sobre la piel, o por punciones agresivas. Por ejemplo, no es raro que después de ponerte un tatuaje, como es mucha agresión directamente sobre la piel durante poco tiempo, es un traumatismo sobre la piel. Pues te baja mucho las defensas. Puedes desarrollar un herpes zóster, se puede reactivar por tratamientos inmunosupresores, por el uso de corticoides, el uso de quimioterapia, el uso de antibióticos, etcétera. O sea, hay una serie de causas que hacen que te bajen las defensas temporalmente y que tengamos una activación del virus. Entonces, cuando se activa ese virus, ¿qué ocurre en el cuerpo? Pues bien, cuando se activa porque las defensas bajan, se empiezan a dividir, se empiezan a replicar en esos ganglios nerviosos que hemos dicho. Entonces, ocurre una cosa, que conforme se replica el virus, la neurona en la cual está acantonado ese virus se empieza a destruir. Hay una necrosis tumoral, hay un agudo proceso inflamatorio en la neurona y ahí es cuando se genera el dolor intenso. Un dolor que es un dolor nervioso y se manifiesta días antes de la aparición de los síntomas en la piel, ese dolor. Ya cuando se ha multiplicado ese virus, veis aquí, se multiplica en la neurona, va por todo el recorrido del nervio, por todo el recorrido de la neurona hasta la piel. Circula por todo el nervio y se refleja, aflora en la piel, en todo el área de la piel que está inervada por ese nervio. Es lo que se llama el dermatoma. Mirad, os explico un poco el concepto de dermatoma. ¿Veis? Aquí tenemos una espalda, tenemos el cerebro, os estoy indicando, tenemos una espalda con todas sus vértebras y de cada espacio intervertebral sale una raíz nerviosa, que esto es lo que hemos visto aquí. ¿Veis? Estos son las raíces nerviosas que salen de los espacios intervertebrales. Entonces, cada raíz nerviosa llega a una superficie de piel. Eso es la dorsal 1 llega a esta superficie, la lumbar 1 llega a esta superficie, el nervio que sale de la dorsal 9 inerva toda esa superficie. Entonces, si el virus está acantonado a este nivel de la T2, de la dorsal número 2, y cuando progresa por todo el recorrido del nervio, llega hasta la piel y llega a todo el recorrido que depende de la inervación del nervio que sale de la dorsal número 2, de la vértebra dorsal número 2, toda esta zona que estoy señalando. Eso se llama técnicamente dermatoma. Eso es la zona de la piel que inerva un nervio, concretamente. Entonces, claro, recorre todo el nervio, llega a la piel y ya se empieza a formar la inflamación en la piel y se generan las ampollas. Y ese virus se está replicando y está como en una piscina calentita en el líquido de esas ampollas. Y esa es la zona más contagiosa que podemos tener con respecto al contacto. Ahí es donde se transmite el virus varicela, el herpes zóster. Ahí es donde se empieza a transmitir. Y, vale, eso está un tiempo, está 5 o 6 días, una semana, esas lesiones en la piel, y luego empieza a desaparecer la erupción. Pero, como se ha generado una lesión en el nervio porque el virus se ha replicado dentro de la neurona que conforma el nervio, luego te queda el daño en la raíz del nervio. Acordaros, en un 20% de las personas. ¿Por qué? Porque esas neuronas sensitivas están dañadas y hasta que no se regeneran de forma espontánea o porque le ayudemos, como ahora vamos a ver, pues queda una sensibilidad espontánea. Se activan con el aire. Entonces, claro, es un nervio sensitivo. ¿Qué significa eso? Que transmite el dolor. Entonces, una cosa que puede ser una sensación de presión sobre esa zona, el nervio, como está en estado hiperactivo y como está inflamado, lo interpreta como dolor agudo. Entonces, el roce de las sábanas, el roce de la camisa, el roce del vestido, te lo interpreta como un dolor agudo. Eso es la neuralgia posherpética, la neuralgia, el dolor del nervio que queda después de haber padecido un herpes, que normalmente se regenera sola, de una forma espontánea, pero
tarda 10 días, por lo menos, como mínimo, o un año, o más, Ahora vamos a ver, ¿no? Eso es un poco el proceso de la infección del herpes zóster. Recordad, es el mismo virus que la varicela, se llama el virus de la varicela zóster. Primero provoca la varicela, se queda acantonado en los ganglios nerviosos. Cuando baja las defensas temporalmente por alguna situación se activa, y una vez que se activa, llega a la piel a través del recorrido del sistema nervioso y genera la lesión en la piel, que luego de forma espontánea o porque le ayudemos, ahora vamos a ver cómo, pues se va a regenerar, otra vez se acantona en la raíz nerviosa, vuelve otra vez por el nervio al ganglio sensitivo, al ganglio del nervio, y se va regenerando tanto la piel como se regenera tanto la raíz nerviosa. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer que se active este virus? Pues ya hemos comentado, hay factores funcionales con respecto a la inmunidad, como puede ser el mismo envejecimiento que comporta un deterioro de las defensas, o incluso situaciones debilitantes, que aquí pues, nosotros podemos actuar de forma preventiva. Por eso hago hincapié en estos factores de activación, ¿no? Factores debilitantes. ¿Qué es un factor debilitante? Factor nutricional. O sea, como todo, esto es como todo. Las defensas, lo mismo que el hueso vive de determinados nutrientes que lo hemos hablado muchas veces, como es el calcio, es el manganeso, el magnesio, el sílice, el boro, pues también el sistema inmunitario vive de nutrientes, vive de selenio, vive de zinc, vive de cobre, vive de vitamina B, vive de vitamina C. Entonces, si nosotros tenemos una carencia puntual, aunque sea puntual en el tiempo, pero si tenemos una situación carencial, es decir, una situación debilitante porque no tenemos el aporte nutricional suficiente, podemos tener un problema de bajada de defensas, y también con el estrés, porque el estrés nos baja directamente también las defensas. Son situaciones debilitantes temporales y podemos actuar preventivamente tanto sobre las carencias nutricionales, sobre las situaciones debilitantes nutricionales, como las situaciones debilitantes por un exceso de estrés puntual. Hombre, evidentemente sobre la edad podemos apuntalar las defensas, pero claro, una persona que tiene 85 años no le podemos quitar 15 años de golpe, ojalá, ya quisiera yo, pero eso no podemos. Lo que sí podemos es hacer un apuntalamiento de forma crónica a esas defensas, que es en definitiva lo que siempre tratamos de hacer con los productos LR, ¿no? Hacer un mantenimiento de salud aportando calidad de vida. Pues por ejemplo, en las personas de edad, las personas mayores de 80 años, donde ahí será el 11% de los padecimientos de herpes zóster, el 11%. Entonces ahí podemos tener una actuación preventiva con un consejo nutricional con nuestros productos de LR, aportando elementos que sí estimulen las defensas. Y eso nos valdrá para que no tenga un herpes zóster, y eso también nos valdrá para proteger de la agresión de procesos víricos medioambientales en época de invierno como la que tenemos, ¿no? Y luego tenemos factores que inciden sobre la activación vírica, que bajan las defensas, es una alteración ya patológica del sistema inmune. ¿A qué me refiero? Pues una persona que tenga que tomar corticoides, por lo que sea, no entro a valorar si es bueno o malo que tome corticoides, o una persona que tenga que tomar una quimioterapia, o una persona que tome fármacos inmunosupresores por patologías autoinmunes, es decir, por medicación. Entonces se genera de forma patológica una alteración de la respuesta del sistema inmune, también por tumores, por cánceres, por el SIDA, el HIV, que no porque no hablemos de él no está ahí en la sociedad, que está latente, ahí está, se ha cronificado gracias a Dios la enfermedad, pero aún sigue siendo una amenaza, ¿no? Son elementos que disminuyen las defensas. Vale, ¿qué síntomas tiene el herpes zóster? Ya he dicho la mayor parte de ellos. Inicialmente, cuando bajan puntualmente las defensas, cuando se reactiva el virus, los días previos a aparecer en la lesión en la piel, tenemos una fase inespecífica que es muy semejante a un trancazo gripal, no tan intensa como un catarro. Tenemos trastornos gastrointestinales, malestar general, estamos febriles, tenemos dolor de cabeza, nos molesta la luz, estamos pochos. La misma sensación que se tiene cuando dices estoy malo, parece que estoy incubando un virus, ¿no? Pues eso es la fase inespecífica inicial en la cual el virus empieza a replicarse en esos ganglios
de las raíces sensitivas, de los nervios sensitivos. Luego ya viene el dolor del nervio afectado, el hormigueo, las sensaciones en toda la zona donde del nervio afectado que inerva la piel, ¿no? En todo el dermatoma, que puede ser, depende de la sensibilidad de cada persona, depende del grado de replicación que tenga el virus, que eso va a depender del grado de deterioro de las defensas, pues puede ser punzante, ardiente, picante, pero siempre hay un exceso de dolor en todo el dermatoma, es decir, en toda la zona de la piel donde está el nervio afectado. Y luego ya en 24 horas a esto ya sale el sarpullido. Salen unas manchas rojas que con unas pequeñas vesiculitas en toda la zona del recorrido. Normalmente es en cinturón, por eso se llama zóster, es en cinturón. Zóster, acordaros, en griego significa cinturón. Y no suele pasar la línea media del cuerpo, porque solo afecta a una de las raíces, la de la derecha o la de la izquierda de las raíces de los nervios y de los ganglios dorsales sensitivos, ¿no? Y normalmente el recorrido más afecto suele ser desde la dorsal número 3 hasta la lumbar número 2. Y también la zona oftálmica, la zona de la cara. No hombre, es más raro que el herpes del tórax, pero no es inusual el herpes que afecta al ojo y además es bastante jibao, bastante jorobado, bastante complicado, ¿no? Aparecen las lesiones la primera semana, al tercer día ya las vesiculitas se transforman en ampollas con un líquido seroso, que está el virus, que eso puede contaminar. En esa época es mejor no tocar esas ampollas, porque te puede contagiar el virus. Entonces ya también se genera un pequeño cuadro de ansiedad, un cuadro pseudogripal, otra vez hay una agudización, con fiebre, con cansancio, con dolor generalizado, así inespecífico, ¿no? Luego ya se secan y se hacen costras que duran 2 o 3 semanas. Eso es el proceso. Cuando la situación es muy aguda, en las ampollas incluso llega a haber sangre, llega a haber lo que se llama una vesícula hemorrágica. Entonces, esas vesículas hemorrágicas, en vez de reabsorberse, en 7 o 10 días se abren, saltan solas. Pero el problema es que te puede quedar una cicatriz, una hiperpigmentación, si no actúas con rapidez con lo que os voy a aconsejar actuar, ¿no? En este caso. Y luego, otro de los síntomas, lo que estamos comentando, la neuralgia posherpética, el dolor. Es un dolor que puede durar más de un año e incluso ser incapacitante. Yo he tenido personas que me han venido a la consulta que estaban con parches de morfina para el dolor. Y dependiendo del tiempo que lleve el dolor, cuesta más quitarlo o cuesta menos quitarlo. Un dolor que lleve una semana lo quitas a la pata coja. Un dolor que lleve un año, pues yo con esa señora que me vino con parches de morfina, conseguí que por la noche durmiese tolerando la sábana. Y dejó de utilizar la morfina, pero aún quedaba el dolor. Imaginaros lo que es. Conseguí muchísimo con esta señora, a base de pinchazos. Harina de otro percal. Hasta el 50% de los mayores de 50 años pueden tener esa complicación, la neuralgia posherpética. Y además es un dolor que encima empeora por la noche, para colmo, cuando más tienes que reponerte. Y es muy sensible a los cambios de temperatura, ese tipo de dolor. También, si las raíces nerviosas afectadas, en vez de solo las torácicas, son los pares oculares, te puede dar una queratitis, un glaucoma en el ojo, hasta una pérdida de visión. O sea, que puede ser un problema muy comprometido. Si afecta a la rama del nervio mandibular, pues te puede dar una pérdida del sentido del gusto, lesiones en el paladar, en las amígdalas, la lengua, las vesículas que salen en la piel te pueden salir en la boca. Es horrendo para las personas que lo han padecido. Es horrendo. Si afecta al sistema nervioso central, en vez de a las raíces periféricas, te puede dar una meningitis, que a ver cómo sales de ella, a ver cómo te quedas. Si afecta a las raíces de los nervios que van por los brazos y por las piernas, está el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis temporal de los pies y de los brazos, que es muy angustiante, porque no puedes moverlos. Regenera espontáneamente en semanas, mejora sola. Pero el miedo que te entra cuando ves que no puedes mover los pies a raíz del herpes zóster, eso, las personas que yo he hablado que lo han padecido, de verdad que es para no contar. Si afecta a la musculatura pura y dura, puede dar una miositis, inflamación del músculo, y incluso puede haber una necrosis. Y si afecta a la médula, puede haber una mielitis transversa, también con parálisis, que se resuelve en 10 días, pero son realmente muy complicadas.
Esas son las complicaciones. Y tened en cuenta que el 26% de las personas que padecen herpes zóster puede tener una complicación, ¿eh? El 26% puede tener alguna movida de estas que estamos describiendo. Y sobre todo, que os quede claro, que os quede muy claro que el contagio es por contacto directo en fase ampollosa. Esa es la mejor forma de garantizarte un buen contacto, un buen contagio. Ahora, diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Pues sobre todo por un examen visual, por la historia clínica, o sea, viendo las lesiones. Viendo las lesiones, como los médicos normalmente en atención primaria llegamos a decir, esto es un virus herpes, esto es un herpes zóster, ¿no? O no. O no. También hay otros temas que se pueden detectar en sangre, las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos con los cuales, las proteínas con las cuales nuestro cuerpo se defiende del virus, están en la sangre, entonces con un análisis de sangre lo podemos ver, ¿no? O también estudiando las ampollas con una anatomía patológica, estudiando el líquido de las ampollas. Eso en el laboratorio dice, oye, pues sí, en el líquido de las ampollas hay el virus herpes, ¿no? Pero un poco eso es tema más académico que otra cosa, porque normalmente con la historia clínica y una inspección visual se ve. A veces es muy difícil distinguir entre lo que es un herpes simple, un herpes zóster, una dermatitis herpética, una candidiasis, que también se parece en algunas ocasiones al herpes zóster, erupciones por fármacos, por efectos secundarios, por alergias a los fármacos, dermatitis de contacto con níquel o con elementos que tenemos alergias, de picaduras de insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es cuestión del médico, eso es no es cuestión nuestra, sino es cuestión del médico, pero os pongo para que sepáis que hay otras posibilidades que se parecen al herpes zóster, ¿no? El tratamiento, mirad, dos cosas claras con el tratamiento. Primero, que no hay un tratamiento curativo. No es posible eliminar el virus. Eso que os quede bien claro. Con el virus de la varicela y el virus herpes zóster. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros es paliar los síntomas, hacerlos menos intensos, disminuir la duración de la crisis del herpes zóster y disminuir la gravedad y las complicaciones del herpes zóster. Los médicos de familia, ¿cómo actúan con esto? Con analgésicos, como son los opioides, gabapentina, lidocaína tópica, antivirales como el aciclovir, fanciclovir, valaciclovir, de otro tipo de familia es la bravadina. Luego con corticoides se ha intentado, pero no hay una mejoría, no merece la pena utilizar corticoides porque encima te bajan las defensas en el herpes zóster. Enzimas proteolíticas, antes de estar los antivirales, se trabajaba con una cosa natural, como son las enzimas proteolíticas, con tripsina, quimiotripsina, la papaína de la piña, y estudios comparativos son tan eficaces como el aciclovir. Y también se trata con fitoterapia, esto es nuestro campo, como ahora vamos a detallar, ¿no? Cómo podemos actuar. Entonces, esto es con respecto al tratamiento. Y sobre todo, la prevención, la profilaxis significa prevención, es un poquito complicado a la hora de hablar de prevención. ¿Por qué? Porque así como la varicela, es un virus estacional la varicela, y tú puedes prevenir los síntomas, pues, estimulando las defensas. Pero claro, el virus zóster, cuando ya es la segunda infección, el herpes zóster no aparece estacionalmente, no aparece en una época determinada, sino que viene cuando bajan las defensas. Entonces, es muy difícil prevenir la bajada de defensas. Es muy complicado prevenirla. Lo que sí es interesante, que tengamos bien las defensas siempre. Siempre que tengamos las defensas en punta de ola, sobre todo en las temporadas que más cambio estacional hay, que es cuando más se pueden bajar las defensas, cuando más virus hay en el ambiente, cuando más afecciones de catarros y bacterianas hay. Hay una vacuna que yo realmente a nivel personal no la recomiendo mucho, no la recomiendo gran cosa, pues es una vacuna de herpes vivos, que bueno, sí que hay un 51% de incidencia de herpes zóster. Ese 51% tampoco son valores muy altos. Hay una disminución de la neuralgia posherpética de un 66%. Bueno, ahí está, sin más que lo sepáis. La ingesta de micronutrientes, antioxidantes y vitamina A, B, C, E, esto sí que tiene sentido y eso está en nuestra mano. Podemos hacer una profilaxis activa tanto del herpes zóster como de cualquier otro tipo de virus. De hecho, hay un estudio muy sencillo, que os lo detallo aquí en el tercer punto, que compara consumo de fruta fresca en personas que consumen una sola pieza al día frente a personas que consumen 3 piezas de fruta fresca al día. Y hay
un riesgo 3 veces mayores de padecer herpes zóster en las personas que menos fruta consumen al día. Entonces, claro, ¿qué tiene la fruta? La fruta tiene nutrientes, tiene fitonutrientes, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, tiene minerales. ¿Entendéis por dónde voy, no? Con el tema. Primero, llevar una buena dieta mediterránea y luego hacer unos aportes correctos que estimulen el sistema inmunitario, que ahora vamos a ver cuáles tenemos. En parte, no totalmente. Vía externa, ¿cómo podemos actuar una vez que están las ampollas? Para que no se quede la lesión del nervio, para resecarlo lo antes posible y para que sea lo menos contagiosa posible eso. En primer lugar, lo que tenemos que actuar es un baño de agua templada en la zona donde nos salgan. Si es en el costado, un baño de agua templada en el costado. Y luego directamente con el secador aplicar aire frío. Eso hace que se vayan cerrando las ampollas rápidamente. Baño de agua templada, aire frío con el secador y acto seguido echamos en primer lugar spray de emergencia. Y luego inicialmente vamos a meter la pomada de Propolis mientras estén abiertas esas ampollas. Spray de emergencia, pomada de Propolis. Esto lo podemos hacer hasta 6 veces al día. Y cuando esas ampollas se hayan cerrado, se hayan secado, utilizamos el spray de emergencia y utilizamos la pomada concentrado. ¿Para qué? Para regenerar totalmente la piel, para que no queden lesiones. Y eso también nos va a actuar sobre la raíz del nervio, tanto el Propolis como con el concentrado. Eso es la forma que tenemos de actuar a nivel externo para la aparición de las lesiones, actuando sobre las ampollas, evitando la sobreinfección y cortando la aparición del tiempo que van a estar esas ampollas dando la lata y picando y molestando, ¿no? También, ¿qué podemos actuar a nivel externo? Podemos actuar con la termoloción y la pomada MSM, el metilsulfonado, el azufre. Entonces, al 50%. Ahí tenemos que aplicar esta pomada en todo el dermatoma, en toda la zona donde ha sido afectado por el virus herpes. Y esto actuaría sobre la neuralgia posherpética. Podemos actuar preventivamente para que no aparezca y una vez que está instaurada también podemos actuar con la termoloción y la pomada MSM al 50%. Importante. Actuar sobre las lesiones cutáneas y en segundo lugar actuar sobre el dolor, que muchas veces el dolor es lo que peor recuerdo nos va a dejar de un herpes zóster, ¿no? Y ahora, prevenir. Prevenir, ya hemos dicho, es complicado prevenir porque no sabes cuándo te va a venir el herpes zóster, no sabes cuándo, pero bueno, podemos hacer una prevención que vale para todo tipo de virus y un tratamiento curativo, un tratamiento antivírico natural. Entonces, cuando tenemos una afección activa de virus herpes zóster, el tratamiento curativo lo podemos hacer con calostro, como tomando calostro directo, estimulando nuestro sistema inmunitario para que machaque al virus. ¿Cuándo tenemos que tomar 8 mililitros 3 veces al día? Tratamiento curativo. Preventivo, como preventivo recomiendo, o bien en los niños 8 mililitros de calostro directo, o bien en adultos un comprimido de calostro por la mañana y un comprimido por la noche. En un principio, para el herpes zóster y para cualquier otro tipo de virus. Cualquier otro tipo de virus. El Reishi, vía interna, podemos hacer un tratamiento curativo y un tratamiento preventivo. Curativo, cuando tenemos la fase aguda del herpes zóster, 3 comprimidos al día o más, pero mínimo 3 comprimidos al día, porque va a estimular nuestro sistema inmunitario para que ataque a ese virus y acorte el tiempo de convalecencia y genere la menor lesión posible en neuronas. Y preventivo, para cualquier tipo de virus, y en el herpes zóster, si por lo que sea tienes sospecha que puedes tener un herpes zóster, un comprimido al día de Reishi. El Immune Plus, lo mismo. Podemos actuar de forma curativa y de forma preventiva. Vamos a ver un poquito más en detalle el Immune Plus, que es el que más partido podemos sacar ahora, ¿no? De forma curativa, a lo bruto, a lo bruto, a lo bruto. 90 mililitros 3 veces al día. A la mañana, al mediodía y a la noche. 90 mililitros. ¿Por qué? Porque es poco el tiempo que vamos a estar tomando. Entonces nos merece la pena porque es mucho lo que vamos a actuar. Es mucho lo que tenemos que ahorrar en cuanto al sistema inmunitario. Y es mucho lo que podemos prevenir con respecto a la neuralgia posherpética. Y tratamiento preventivo, pues 90 mililitros del Immune Plus, ahora que es el momento, una vez al día, ¿no? También, ¿qué otras cositas tenemos? Tenemos el Vitactiv. Ya hemos dicho que las frutas aportan minerales y vitaminas. Entonces, ¿dónde tenemos vitaminas?
¿Dónde tenemos una de las mejores composiciones de vitaminas del mercado? Pues en LR, el VitaActive. Se usa a nivel preventivo a dosis de 5 o 10 mililitros al día, y cuando tenemos para recuperar una neuralgia posherpética, tenemos que tomar 10 mililitros cada 12 horas, como mínimo. 10 mililitros cada 12 horas, para cortar y regenerar ese nervio que ha sido lesionado por el virus. El elixir 5 en 1, aunque os parezca mentira que está indicado para belleza, pero ya sabéis que siempre os indico que el elixir 5 en 1 tiene una composición tan completa, tiene una composición tan fantástica, es tan concentrado, que vale para muchísimas cosas, no solo para el tema de estético. Entonces, podemos utilizarlo a nivel preventivo frente a herpes zóster o cualquier afección vírica, con una ampolla al día, y incluso recuperador de lesiones, recuperador por los antioxidantes que tiene, por el colágeno que tiene, por el ácido hialurónico que tiene, que también actúa sobre la piel como recuperador de lesiones, también a una ampolla al día. El Pro 12 yo lo recomiendo a uso preventivo por lo que comporta de estímulo del sistema inmunitario. Si nosotros tenemos una microbiota correcta, tendremos un sistema inmunitario, por regla general, correcto. Entonces, para prevenir, un comprimido al día. Y el MindMaster rojo, junto con el VitaActive, lo recomiendo como recuperación del nervio. Ya sabéis que el MindMaster rojo para el sistema nervioso, tanto a nivel físico como a nivel anímico, va genial. Entonces, una de las opciones que tenemos, por la composición que tiene en vitaminas, en hierro, en coenzima Q10, con antioxidante, la carnitina, pues vamos a estimular la acción de las mitocondrias recuperadora de las neuronas. Con lo cual, junto al VitaActive, tenemos una buena baza para recuperar la lesión que ha generado ese virus en el trayecto del nervio, del ganglio hasta la piel. Eso con respecto al virus herpes. Que, como os he dicho, quería hacer un poquito de hincapié en el Inmune Plus. ¿Por qué? Porque es el momento. Es que si no hablamos ahora del Inmune Plus, no hablamos nunca, ¿no? Entonces, es el momento. El Inmune Plus, ya sabéis que tiene el 85% es aloe, el 8% es miel, el 0,4% es limón, extracto de limón, tiene jengibre, que es el fuerte de esta gama bebible de aloe, de este aloe, es el jengibre, tiene zinc, y tiene vitamina C junto a selenio. Esto es lo fuerte que tiene, ¿no? Entonces vamos a ver ya más rápido, porque hemos hablado de más de una ocasión, pero no quería dejar, insisto, la oportunidad de hablar de esto, ¿no? El jengibre, ¿qué es? El jengibre es una planta perenne que tiene forma de caña, que llega a medir cerca de 2 metros de altura, y la raíz son rizomas. Los rizomas es este dibujo que tenéis aquí. Son raíces anchas que parecen patatas. Entonces, su composición es rica en aceites esenciales, en resinas, tiene grasas, tiene fibra, vitamina C, vitamina B como la niacina, ácido sálico, curcumina. Fijaos qué curioso, como la cúrcuma, porque es de la familia de las cúrcumas, el jengibre, son primos hermanos, tiene muchos minerales como boro, cromo, cobre, cobalto, manganeso, fósforo, sílice, zinc, tiene flavonoides, antiinflamatorios como quercitina, analgésicos como la capsaicina, y tiene aminoácidos, tiene hasta 14 aminoácidos, ¿no? Eso el jengibre. Básicamente, la acción del jengibre se la debemos a dos de sus componentes, son los gingeroles y los soagoles. Entonces ya veis aquí la indicación médica de los gingeroles y los soagoles: propiedades analgésicas, antiinflamatorias, actúan sobre la vesícula biliar, antioxidantes, antiulcerosas porque regeneran la mucosa del estómago, cardiotónicas, para la tos, para la fiebre, para los vómitos, sedantes, y los soagoles pues de la misma familia. Son muy semejantes, analgésicas, antihistamínicas para las alérgicas, las alergias, antioxidantes para la fiebre, para la tos, para las úlceras, sedantes, estimula la motilidad intestinal. O sea, fijaros la gran cantidad de propiedades médicas y curativas que tiene, solo dos de los muchos principios activos que tiene el jengibre, ¿no? Dos que he destacado. El jengibre es una planta que se usó mucho en el Imperio Romano, luego cayó en el olvido, hasta que Marco Polo en sus viajes a Oriente lo recuperó, porque en Oriente sí que se ha venido trabajando de siempre se ha trabajado, ¿no? Fue en Occidente donde cayó en desuso. Luego los españoles lo llevaron a las islas del Caribe y de hecho se extendió por toda América, al punto de que Jamaica
es el primer productor mundial de jengibre por encima de otros países que siempre lo han tenido, como es China, India, Nepal, Tailandia, Sri Lanka, que son los tradicionales países productores y consumidores del jengibre, que es de donde nosotros lo hemos aprendido, ¿no? Efectos terapéuticos, pues mira, tiene para el aparato digestivo. Es una gran estimulación de la producción enzimática, es un gran digestivo el jengibre, ¿no? Por eso, como es un gran digestivo, favorece mucho la digestión, evita la hinchazón, los gases, la digestión pesada. Cuando me preguntáis cuándo tomar el jengibre, concretamente cuándo tomar el Immune Plus que tiene jengibre, yo siempre digo después de las comidas. ¿Por qué? Porque aparte de tener el efecto sobre las defensas, también vamos a tener el efecto digestivo para la persona que pueda tener algún problema digestivo. Es un antibacteriano el jengibre, es un matabichos y sobre todo tened en cuenta lo siguiente, que es un antibacteriano frente a la flora mala, pero preserva y conserva la flora bacteriana buena, es decir, la microbiota la conserva. Actúa sobre el mal aliento, pero eso sí, ya no con el Immune Plus, sino cuando tomamos, hay personas que tienen el hábito de tomar jengibre encurtido después de las comidas. Se echan un cachito de jengibre encurtido, lo mastican como si fuera una raíz de regaliz y eso les quita el mal aliento. Y también aumenta la producción de saliva. Es útil para esos síndromes sin saliva, esos síndromes de boca seca, ¿no? Luego también actúa sobre el estómago, sobre la gastritis. ¿Por qué? Porque es un antibacteriano y como antibacteriano actúa sobre el Helicobacter pylori y neutraliza la acidez, que eso se suma al efecto terapéutico del aloe vera, tanto como antibacteriano como neutralizando la acidez. Combate la diarrea. ¿Por qué? Porque ataca las bacterias patógenas y favorece la proliferación de las bacterias buenas. Y es un antiemético, es decir, actúa frente a los vómitos, frente a cualquier tipo de vómitos, frente a los vómitos de los mareos de los viajes, frente a los vómitos de la quimioterapia, frente a los vómitos de los embarazos, en las embarazadas el primer tercio de embarazo y en los vómitos de los posoperatorios cuando el cuerpo está intentando eliminar esa anestesia fastidiosa, ¿no? Y más efectos terapéuticos que tiene el jengibre es sobre el aparato respiratorio, que es lo que nos atañe ahora, ¿no? Lo que nos atañe. Alivia los síntomas gripales. ¿Por qué? Porque alivia la fiebre, alivia la congestión nasal y reduce los dolores articulares típicos de los síndromes gripales, que te duele todo el cuerpo, te duelen las articulaciones, te duelen los músculos. Pues esto, el jengibre, alivia estos síntomas gripales, ¿no? También alivia la congestión de pecho, el acúmulo de mucosidad en el pecho. O sea que cuando tomamos el Immune Plus con jengibre, no solo estamos actuando, estimulando las defensas, sino sintomáticamente si una persona tiene un problema de acúmulo de mucosidad en el pecho o tiene un resfriado que produzca mucosidad, porque ayuda a la expectoración y además rebaja la fiebre. De hecho, tradicionalmente lo que tomaban en los pueblos era limón con jengibre y miel caliente, cuando una persona tenía un trancazo viral. ¿Por qué? Porque ayuda al expectorar, porque mejoraba las defensas, porque te reducía la fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, también actúa sobre los dolores de garganta y, de hecho, tradicionalmente se ha utilizado siempre miel junto a jengibre haciendo gárgaras, porque alivia mucho los dolores de garganta. De hecho, yo el jengibre, el Immune Plus, una de las formas que lo suelo recomendar cuando hay problemas de garganta es con infusión de cistus, haciendo gargarismos y luego tragarlo. La infusión con el jengibre. Y luego también en la sinusitis tiene un efecto terapéutico. De hecho, tradicionalmente la sinusitis se han tratado en los pueblos de España utilizando el jengibre junto al limón. Y fijaros que esto tiene extracto de limón en un 0,4%, ¿no? Esto con respecto a las vías respiratorias. También el jengibre es un antiinflamatorio, es un analgésico, actúa sobre el síndrome premenstrual, sobre la artritis, sobre los dolores articulares y dolores musculares de la gripe. Y aparte tiene otras funcionalidades como que actúa a menor nivel bajando el colesterol, fluidificando la sangre, mejora el nivel de testosterona y aumenta la masa muscular en las personas que trabajan en el gimnasio. Eso con respecto al jengibre. La única precaución que tenemos que tener el jengibre, que no ocurre con el Immune Plus, es que en la enfermedad digestiva aguda, es decir, cuando tenemos una úlcera sangrante, no es recomendable tomar ningún tipo de jengibre. Y luego, lo que no ocurre con el Immune Plus es la interacción con los anticoagulantes, pero eso solo ocurre a dosis muy altas. Cuando tenemos un jengibre dosis altas,
pues igual no es compatible con el Sintrón. Pero a las dosis que nos está aportando el Immune Plus, el jengibre, y a las dosis habituales de prescripción, incluso cuando os he comentado a nivel terapéutico, 90 mililitros 3 veces al día, no interfiere para nada con los anticoagulantes, ni con el Sintrón, ni con la aspirina, eso que os quede claro. Luego también el Immune Plus tiene el selenio, que el selenio es un mineral antioxidante que también actúa como desintoxicante y sobre todo es un neutralizador de metales pesados como el mercurio, como el cadmio, como el plomo. Es un anticancerígeno. Hay muchos estudios que están asociando la dieta pobre en selenio con un aumento de cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de colon, reduce los efectos secundarios de la quimioterapia, el selenio, aumenta las defensas, que es por lo que está metido en el Immune Plus, y también, bueno, actúa como antienvejecimiento, reparando los tejidos dañados y ayudando a mantener la piel lisa, tersa, ¿no? Eso lo pongo como curiosidad. Las fuentes que tenemos de selenio, es difícil conseguir con la alimentación unos niveles buenos de selenio, ¿no? Las fuentes son de origen animal y de origen vegetal. Donde más selenio hay es en las nueces de Brasil. Eso es el alimento que más selenio nos va a aportar del medio natural, ¿no? Luego también los alimentos ricos en proteína. ¿Por qué? Porque tenemos el aminoácido metionina y cisteína que tienen selenio, porque forman selenio-metionina y selenio-cisteína. Entonces, esta forma de selenio junto con la metionina y la cisteína está en las proteínas. Entonces, claro, todo lo que nos aporte proteínas, sobre todo las proteínas animales, de pescado y de carne, son donde más aporte vamos a tener de selenio en la alimentación, ¿no? Nueces, almendras, la legumbre en menor medida, frutos secos, champiñones, cereales en mucha menor medida, nos aportan también, es una fuente de selenio. Pero, sobre todo, lo importante es la posibilidad de barajar en un momento dado un aporte de selenio, si no bien dosis altas, porque no es beneficioso para la salud dosis altas, sí un aporte continuado como puede ser un Immune Plus. Eso os lo comento para tenerlo en cuenta. Los usos terapéuticos, pues tiene muchos, sobre todo a nosotros el que nos interesa es el efecto sobre la inmunidad. Estimula el sistema inmunitario, pero que sepáis que también se utiliza, como cuando vimos el webinario de la tiroides, se utiliza en el hipotiroidismo, también se utiliza cuando trabajamos la arteriosclerosis, el selenio, porque impide la oxidación del colesterol, impide que se deposite en las arterias, actúa como antiinflamatorio, deteniendo también el proceso de la arteriosclerosis, protege la vista, el selenio, previene la caspa, pero bueno, ya os lo digo como curiosidad, quedaros vosotros que el selenio, a lo que a nosotros nos interesa es que tiene una actividad sobre el sistema inmunitario, estimulando las defensas. Y luego también el Immune Plus es rico, tiene 11 miligramos, es rico en zinc, que el zinc es un oligoelemento, un micronutriente que está en muy pequeña cantidad en nuestro cuerpo, pero es fundamental, es que está en todas las células del cuerpo en pequeñas cantidades, está implicado en más de 300 enzimas que son fundamentales para que funcione nuestro cuerpo. En fin, poquito pero suficiente, poquito pero imprescindible, ¿no? Entonces hay una serie de grupos de riesgo que pueden estar carenciales de zinc, como son los vegetarianos, los recién nacidos prematuros o desnutridos, en personas con infecciones severas, en personas que abusen del alcohol, en diarreas, que se puede perder mucho zinc por la mucosa intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, el colon irritable, el síndrome inflamatorio intestinal, en ancianos porque se asimila peor, en diabéticos también, son grupos de riesgo que habría que plantear hacer un aporte extra de zinc. ¿Por qué ese aporte extra? Porque es muy importante, porque tiene muchos papeles biológicos en el cuerpo, ¿no? Actúa sobre la reproducción, es muy importante, actúa sobre la hipertrofia prostática benigna, es un tratamiento de elección para actuar sobre la próstata y sobre todo el metabolismo hormonal reproductivo masculino, aunque también el femenino en menor medida. Actúa sobre el correcto desarrollo de las conexiones de las neuronas, de las células nerviosas, modulando la excitabilidad cerebral, evitando la hiperexcitabilidad, mejorando en los niños hasta los 8 o 10 años
mejorando el desarrollo del sistema nervioso central, participa en el aprendizaje en los niños en fase de estudio, ¿no? También es importante el zinc porque sobre el sistema inmunológico hay estudios que cuando una persona tiene una infección vírica y le das zinc, acorta la convalecencia y mejora la recuperación evitando complicaciones, que eso es lo que nos interesa a nosotros realmente del zinc que tiene el Inmune Plus, ¿no? Luego, aparte, también tiene un efecto sobre la insulina, sobre el páncreas, ayudando al metabolismo del azúcar, actúa sobre la vista, sobre el oído, actúa sobre la hiperacidez, sobre enfermedades de la piel, también es muy importante, por eso el Elixir 5 en 1 actúa sobre piel, pelo, uñas, es rico en zinc, es uno de los elementos, porque actúa reparando los tejidos, tanto la piel como las faneras, que es la piel de las uñas, y las roturas musculares, ¿no? Eso es importante. Fuentes que hay de zinc, bueno, pues tenemos de más a menos, las carnes son las mayores fuentes que nos aportan zinc, los pescados, huevo, los lácteos, luego ya tenemos los vegetales que nos aportan menos, como son las hierbas aromáticas, especias que aportan mucho zinc, pero claro, tú no te tomas todos los días 1 kilo de tomillo, con lo cual no es un aporte significativo. Las legumbres y por último, los frutos secos. Y por eso os he comentado que un grupo de riesgo de tener carencias de zinc son los vegetarianos, ¿no? Porque las mayores fuentes de zinc en la naturaleza son carnes, pescados, huevos y lácteos, ¿no? Entonces, un nuevo lacto-vegetariano pues puede tener serios problemas para tener un nivel adecuado de defensas y con todas las funcionalidades que nos aporta el zinc. Y por último, pues el Inmune Plus tiene no solo tiene el 0,4% de limón, que no solo es que aporte vitamina C, sino que también nos aporta flavonoides y un aceite esencial que tiene el limón, que es esencial para potenciar las propiedades bactericidas y expectorantes de nuestro organismo, ¿no? Calma la sed, quita la fiebre. De hecho, yo recomiendo para personas que tienen afecciones víricas, que tienen gripe, que tienen trancazos, ahora que están muy de moda los smoothies, pues hacer un smoothie con zumo de limón naranja, meter 10 mililitros de calostro, meter 90 mililitros del Inmune Plus, un poquito de jengibre rallado, unas nueces de Brasil para potenciar el apoyo de selenio, y una cucharada de miel de la zona, ¿no? Entonces esto pues te pone las pilas bien puestas y ahora es el momento de plantearse tomar un smoothie de este tipo por la mañana y otro al mediodía y os aseguro que no va a haber no va a haber coronavirus que aguante las defensas de nuestro cuerpo, ni habrá herpes virus que aguante las defensas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto era un poquito el tema que os quería desarrollar. Disculpadme un momentito, por favor, no os vayáis, que un momentito. Disculpadme, era un herpes virus que pegaba a la puerta. Ya está todo solucionado. En fin, pues esto era el tema que quería desarrollar hoy. Vamos a ver si os puedo contestar alguna pequeña pregunta. Vamos a ver. Si no, me comprometo que las preguntas que no respondo hoy las respondo el próximo día. Vamos a ver. En el próximo webinario. Hombre, el próximo webinario yo pensaba hablar un poco de las alergias. Alergias, no es que tengamos mucho sobre las alergias, actuar directamente sobre las alergias, pero sí podemos actuar mejorando el organismo para no tener alergia. Ahí sí, por eso me voy a permitir un poquito el lujo de hablar sobre las alergias, sobre las patologías autoinmunes, que también en la misma fase es un poco el mismo origen de las alergias y tal. Lo único que las alergias es la respuesta de nuestro cuerpo frente a una proteína exterior y las patologías autoinmunes es la respuesta de nuestro cuerpo frente a una patología interior, ¿no? A una proteína interior. En fin, vamos a ver si os puedo contestar alguna pregunta antes de que desertéis todos del webinario. Aquí Arantxa me comenta, me gustaría saber, en el estudio de preguntas para una paciente con fibromialgia que está tomando Probalance, Pro12, Mindmaster, Aloe Vera Freedom, que después de un mes no mejora alguna. ¿Qué puedo aconsejarle y cómo puede ayudarle? Gracias, vamos a ver. Está tomando Probalance, Pro12, Mindmaster, Aloe Vera Freedom. Vale, mira.
Arantxa, coméntale. Primero, que tenga un poquito más de perseverancia. Segundo, que una fibromialgia no la coge de la noche a la mañana, sino que y eso vale para todos, ¿eh? Es un proceso crónico que va evolucionando de menos a más. Y hay un momento que hace crisis, que hace culmen. Entonces ahí hay que involucionarlo, echarlo para atrás. Entonces, si nosotros tuviésemos una varita mágica, no sería un tratamiento de fondo, sino que sería un tratamiento sintomático. Por eso tenemos que pedir un poquito de paciencia. Entonces se ha instaurado esa fibromialgia y hay que echarla hacia atrás. Aparte de lo que está tomando, que yo le metería ahí el VitaActive, y aparte del VitaActive, yo le plantearía alimentación, fundamental, fundamental. Y cuando mete alimentación, estamos hablando de quitar gluten, estamos hablando de quitar las carnes rojas sobre todo, carnes procesadas, alimentos procesados, lácteos animales, todo eso fuera, fuera, que haga una alimentación alcalina y que haga una alimentación con muchos vegetales frescos de temporada. Vegetales, verduras, vegetales, que se riegue en vegetales y verduras de temporada y frutas de temporada, ¿no? Y luego, aparte de eso, métele la infusión de Figuactiv, porque es un depurativo, es un drenador, va a ayudar a que vaya eliminando residuos que posiblemente hayan pasado por una permeabilidad intestinal acentuada. Y dale tiempo, pide tiempo. No hay nada que le haya solucionado la fibromialgia, con lo cual esta es su única baza, que te dé tiempo, que te dé 3 meses por lo menos, ¿vale? Un niño con dislexia, no, ahí el tema de la dislexia ya es, Arantxa, es el apoyo del logopeda y tal. Ahí, hombre, podemos potenciar un poco lo que es el sistema nervioso central, con VitaActive, que no le va a venir mal, con un MindMaster rojo, eso sí, a unas cantidades pues de 20 mililitros, pero la dislexia, poco, no tenemos nada directo para eso. Noemí, mujer lactante, bulto en un solo pecho, está esperando por él. Le han dicho que no tiene pinta de cáncer, sino bulto benigno, producido por la lactancia. Vale, será igual, sí. ¿Algo se le puede aconsejar? Sí, mira. Primero, que se confirme el problema. Una vez que se ha confirmado que es un bulto debido a la lactancia, que se haga masajes con el MSM. Masajes como queriendo disolver el bulto, con el MSM, no con la termoloción, porque la termoloción le puede pasar por la teta. El MSM no va a tener ningún problema de nada de lo que le pase al interior. Y que luego tome el omega 3. Omega 3 y el MSM en masaje, como queriendo extruir un poquito sobre el bulto, darle sobre el bulto. Y el omega 3. Pero primero que se confirme, ¿eh? Si hay una cosa nueva, me avisas. Conchi, vamos a ver, yo soy una de esas desgraciadas que parece zoster. ¡Ay, pobretilla, Conchi! Y van 4 veces. Por Dios. La primera vez sí me salió una culebrilla a la altura de la cintura cuando tenía 10 años. Posteriormente se me ha presentado mediante una fuerte inflamación en la boca. ¡Joroba! Con fuertes dolores en la espalda que duraron 3 meses. La última vez me tocó ir a urgencias porque el efecto... el trigémino. Se inflamó a un ganglio del cuello. Pobre tía. Pues quédate con la... Mira, a ti es de esos casos que yo me tiraba a la piscina. Sopesaba la vacuna, me la planteaba poner, que yo no soy muy de vacunas, pero esa me la planteaba poner y haría lo que te he comentado, lo que te he dicho en la exposición. Algo que yo creo que te va a merecer la pena. Verás un antes y un después. Susana, buenas noches. Después de haber tenido un zóster, ¿hasta cuánto tiempo dura? Mi madre le salió hace un año y aún tiene molestias. ¿Es normal? Pues depende claro, lo que os he comentado, cuanto más se tarde en abordar los efectos secundarios del zóster, más se tardan en eliminar, ¿no? Éntrale con lo que te he comentado. No es normal que dure un año, pero hay casos que duren un año, ¿no? No es normal, pero hay casos. Entonces, métele lo que te he comentado, externamente la termoloción con el MSM en toda la zona del dermatoma, métele por vía interna el VitaActive con, te diré, el VitaActive con el MindMaster. Y el omega 3, en este caso meter el omega 3. Eso le puede ayudar a regenerar la raíz nerviosa. Susana, molestias después de haberlo padecido, lo que he comentado en el webinario. Susana. Se me está dando depresión. Yo no llego a los 40 y lo paso fatal. La última vez fue en noviembre
yo me molesta el hombro izquierdo. Pues nada, Conchi, ahí aplícate al cuento, date caña y a prevenir, prevenir, prevenir y plantéate la vacuna. A ver qué dice Teresa. Tengo una chica embarazada de 9 semanas. ¿Podría tomar nuestros productos para pérdida de peso? No, 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 no. Ahora, mira, ahora en el embarazo, no porque sean nuestros productos malos, que no le van a perjudicar, pero no es conveniente una pérdida de peso, ¿eh? La única pérdida de peso, Teresa, en el embarazo es bozalillo, 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 bozalillo. Es decir, no comer. O comer una dieta equilibrada, no meter más de la cuenta, pero no hagamos una dieta restrictiva porque quien sufre es el feto, ¿eh? No, 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 no. Lo que sí le puedes dar es para el normal desarrollo del embarazo, por ejemplo, le puedes aportar el Vitactiv, el Vitactiv, le puedes aportar el aloe vera, por ejemplo, el aloe vera miel con el Vitactiv, pueden ser 2 elementos muy buenos para tener un aporte nutricional correcto para el normal desarrollo del embarazo. Y el omega 3, métele eso, pero que no haga dieta, que por favor que no haga dieta, métele eso para que tenga un correcto desarrollo. Luego ya hará el plan 28 días, ya perderá, ya perderá. Monse, no he entendido la parte de la termoloción. Sí, mira, muy sencillo, Monse. Entonces, una persona que tenga afectado el dermatoma, tú te echas en la palma de la mano un culín de MSM y un culín de la termoloción. Lo mezclas y con eso te haces un masaje en toda la zona del dermatoma. En toda la zona. Eso lo puedes aplicar 3 veces al día. Eso significa el 50%, la mitad termoloción, la mitad MSM. Y aplicar 3 veces al día en toda la zona donde ha quedado el dolor o en toda la zona donde ya han desaparecido las vesículas. MSM es la pomada que tenemos con metilsulfonilmetano. Es la pomada que lleva antiinflamatorios y metilsulfonilmetano. Vamos a ver. Patricia me comenta, ¿es compatible el SID 5 en 1 con el Vitactiv y Phytowoman? Sí, claro. Mira, sí es compatible. De hecho, el SID 5 en 1 tiene vitamina B. No es tan completo. Como completo vitamina B es el Vitactiv. El elixir tiene otras más funcionalidades, otras más acciones terapéuticas, pero es perfectamente compatible. Mira, Patricia, en el peor de los casos que diga, joder, es que igual voy a tomar mucha vitamina B y tal, no hay problema, porque ahora es una caca rica en vitamina B. Y normalmente siempre andamos con la vitamina B al límite. O sea, que porque metamos un exceso de vitamina B, puntualmente no va a pasar nada. Y la Phytowoman, sí, por supuesto. Normalmente las señoras toman el Phytowoman cuando han tenido la retirada del periodo y es cuando más se tiene que cuidar la piel, el pelo y las uñas. Por eso toman el elixir 5 en 1, suele ir muchas veces con el Phytowoman y con el Night Master. Eso es una tríada que toman muchas señoras a partir de determinada edad, ¿no? Uy, con Noemí, cáncer de páncreas. Eso ya lo hablaré en un seminario que hablemos de cáncer. Vamos a ver, Noemí, señor, cáncer de páncreas localizado y buen pronóstico. Ahora quimio, luego operación. Mira, así, una pincelada. Para todos los cánceres, Noemí, para todos los cánceres, una persona que va a hacer quimioterapia, ahora es el momento. Pro 12, o sea, lo que vamos a hacer es prevenir los efectos secundarios de la quimioterapia, tendrá, pero menos, y potenciar los efectos de la quimioterapia para que mate más células cancerosas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos y potenciar la quimioterapia? En primer lugar, omega 3, un comprimido 3 veces al día. En segundo lugar, Pro 12, 3 comprimidos al día. En tercer lugar, Reishi, 3 comprimidos al día. Y en cuarto lugar, el Inmune Plus, 90 mililitros 2 veces al día. Con eso, para todas las quimioterapias, es la mejor forma de potenciar la quimioterapia, previniendo los efectos secundarios de esa quimioterapia. Me comentas, Mónica, el tema del coronavirus. No queríamos en la empresa hablar de coronavirus para no ser muy amarillos, pero yo creo que indirectamente todo lo que he dicho para el herpes zona, el herpes zóster, está aplicado al coronavirus. Lo único que el coronavirus, como es una patología de vías respiratorias, ahí tenemos la gama de los cistus para actuar directamente en gargarismos, en el spray y en comprimidos. Toda la gama de los cistus, porque esos son las defensas en las vías respiratorias altas y bajas. Ahí queda. En fin, pues ya está. Vamos a ver, alguna cosita más. Si en cuanto a la empresa me autorice a hablar del coronavirus más, hablaremos. Buenas noches, doctor. El jengibre es excitante. Lo digo porque alguien no puede tomar,
No pasa nada. No. Olga, lo puede tomar incluso aunque no tolere, no es excitante, para nada, sin problema. Gente con alta presión puede tomar el inmune, sí, sin problema. Sin problema. A ver, jengibre, tal. Sí, sin problema. Nadia, sin problema. Arancha, mujer con enfermedad autoinmune. Bechet, no es Wesset, es Bechet, el síndrome de Bechet, que tiene inmunodepresores. El Inmune Plus está contraindicado. Mira, ya, claro, como tomando inmunodepresores, el problema es que le puedes levantar las defensas, que están bajándose con base de inmunodepresores. Entonces ahí sé cauta, sé prudente. Yo ahí no te recomendaría el Inmune Plus, Arancha, porque vamos a ir en sentido contrario. Cuando baje el nivel de inmunosupresores, sí. Ahí sí que merece, si se puede dar. Joe me dice, gracias por esta información, realmente nos servirá para entender el producto que defendemos. Ay, wow, genial, me alegro que me digas eso, Joe, me alegro. Vamos a ver qué nos dice aquí, Teresa Suárez, aloe vera inmune, bueno para tener problemas de alergia al polen. Sí es bueno para las alergias, sí. De hecho, el próximo webinario hablaremos de las alergias, ya veremos por qué la miel puede actuar previniendo alergias, puede actuar como una pequeña vacuna. Para el siguiente webinario lo hablamos. En fin. Vamos a ver qué cositas. Ya lo último, contesto a Carla. Doctor, tengo una amiga con cáncer de mama. Está en segundo tratamiento de quimio. ¿Qué podemos aconsejar? Lo que te he comentado. En un principio está con Carla, está con la quimioterapia, lo que le he comentado a Noemi para la quimioterapia, porque vamos a potenciar la quimioterapia para que mate más cosas malas y vamos a intentar proteger nuestro cuerpo de la quimioterapia. Ahí queda lo que te he comentado. En fin, pues ya está. Mira, aquí queda, porque ya os estáis empezando a marchar, veo que está bajando el número de parceiros, parceiras, socios y socias, que muchas gracias por estar ahí, que el próximo día hablaremos de la alergia y el siguiente, el último webinario antes de fin de mes, vamos a estar hablando de la protección de la piel ya, Venga, muchas gracias por estar ahí, un beso a todas, a todos y un abrazo fuerte.